Saludos y bienvenidos al curso de análisis no lineal de estructura. Estamos en la clase número 11. Lo que quiero discutir hoy es el modelo práctico que yo les había puesto en la plataforma para modelar las conexiones de viga-columna. Este, Déjenme primero repasar un poco lo que habíamos dicho. Si uno fuera a usar el modelo que tiene SAP para modelar la zona de panel de una viga de hormigón reforzado, ¿verdad? Recordando, ¿verdad? Que tenemos las vigas, las columnas, y SAP lo que hace es, si lo vamos a modelar explícitamente, que pone una junta en la zona de panel, ¿verdad? Recordando que la zona de panel es donde se interseca la viga y la columna en la estructura. Pues SAP modela el segmento de columna que queda dentro de la zona de panel y el segmento de viga que queda dentro de la zona de panel como brazos rígidos y pone un resorte rotacional entre ellos, donde uno básicamente construye la curva con un elemento de enlace dependiendo de qué propiedades uno le dé, ¿verdad? Porque no tiene que ser solamente de momento rotación, pero si uno le da momento rotación, pues de ahí ella saca la rigidez de ese resorte. Ese resorte conecta ¿verdad? Las vigas que están como si fuera en ese segmento con un cuerpo rígido a las columnas que están también, ¿verdad? Como si fueran un segmento rígido. Voy a poner las columnas detrás de las vigas, ¿verdad? Pero piensen en el segmento orange como un solo segmento, como un solo segmento. Y el único desplazamiento que hay, disculpen que metí dos colores ahí, ¿verdad? El único desplazamiento que hay es el relativo, la rotación relativa entre ese segmento de columna y ese segmento completo de viga. Y ese es el scissors model, ¿verdad? El de tijera, que es una manera explícita, pero a la vez bastante simplificada. En realidad no hay mucho, ¿verdad? No hemos visto solamente las recomendaciones que yo les he dado para cómo hacerlo en el caso del hormigón. Y las recomendaciones que uno puede calcular la capacidad, que de por sí es bastante conservadora, la capacidad BN de, de la conexión. Y, ¿verdad? Si uno tiene el módulo de elasticidad en cortante, uno puede calcular también la deformación cortante, teniendo, ¿verdad? Como tau sobre el módulo de elasticidad en cortante. Y claro, tau, recuérdense que básicamente dividimos esto entre el área de la junta, le voy a llamar a H porque es el área horizontal. Estamos modelando como si, cuando hablamos de BN, lo que nos da el código es la capacidad horizontal de cortante. Así que eso es lo que llamamos tau. En este caso, otra vez tau horizontal. Y claro, uno podría hacer la curva. Y de hecho, yo lo mencioné en la clase que uno podría hacer una curva ya sea de cortante y delta, donde delta sería la deformación cortante por el H de la viga. Y uso B de bin en inglés, ¿verdad? Si tengo mi viga, perdón, ya tengo el dibujo aquí. Aunque no quedó muy derecho, ¿verdad? Pues la profundidad de la viga sería esto. El problema de usar esto, y yo se los dije que esto podría ser una alternativa y poner un resorte cortante, y de hecho, si usamos la recomendación que yo les di, pues BN es la capacidad última también, así que simplemente la seguimos horizontal como si fuera el modelo de Jode-Hanto. Pero este modelo como tal, vamos a ver que no sería práctico porque en realidad nunca, debido a que modelamos las vías y las columnas como concentradas en la línea de centro, nunca vamos a tener el cortante horizontal y lo vamos a ver ahora en la explicación. No vamos a tener el cortante horizontal que ocurre en la conexión, ¿verdad?
en 3 dimensiones. Y lo vamos a ver en un diagrama. Así que en realidad lo que uno quiere hacer sería básicamente, para usar el scissors model, una curva de momento-rotación. Y entonces ya tenemos gamma con esta fórmula, ¿verdad? Este sería, si ponemos Bn, este sería el máximo. Y podemos llamarle a este la deformación de excedencia, decir que este elástico hasta que llega a Bn. Así que a Bn le podemos llamar By también, ¿verdad? Pero es el cálculo de capacidad que hacemos. Y tenemos gamma y. Y entonces la A, ¿verdad? Nos las da el AC4113 para tener gamma 1. Y asumimos, ¿verdad? Que entonces se comporta elastoplástico. Sería un modelo bien sencillo, pero para poder definir el resorte, pues usamos, vamos a llamarle M de excedencia. Y eso lo habíamos dicho, ¿verdad? Que entonces el momento lo estimamos como B. Lo correcto sería por el brazo que de momento, que eso es lo que típicamente llamamos D, ¿verdad? Que sería el brazo hasta la fuerza en tensión. Sí, la fuerza en tensión en este caso podría estar arriba o dependiendo de cuál de las dos esté el brazo efectivo. Y no de esa manera tendríamos, ¿verdad? Una curva que podríamos más o menos estimar. Estaríamos bien en la parte elástica. Usamos la rotación que nos da el AC4113 en la parte plástica. Y en general, ¿verdad? Mi recomendación en diseño es que la conexión no debe exceder, ¿verdad? La capacidad que de por sí es conservadora Bn de la conexión. Por eso es que también, por ejemplo, en la asignación yo le digo que lo modelen elástico y ya. En el caso de elástico, la curva que ella usa es con flexión y no es cortante. Eso sí es un poco diferente. Pero en cualquier caso, pues uno en verdad no quiere estar entrando, aún aunque el código nos da una deformación plástica, uno pues quisiera quedarse en esta zona. Pero vamos a suponer que tenemos por alguna razón un pórtico que no fue diseñado para sismo y lo queremos evaluar y quizás el pórtico tiene buenos detalles y de la manera que vamos a rehabilitar la estructura, pues no queremos tocar esas conexiones, quizás vamos a reforzar la estructura de otra manera para resistir las cargas laterales y queremos asegurarnos que nuestras conexiones estén bien. Pues el paper que yo les di da un modelo práctico, que de hecho él dice que considera resbalamiento indirectamente, simplemente bajando la capacidad de la curva ¿verdad? De deformación de la conexión. Y eso es lo que queremos ver ahora. Así que eso yo se los puse en la plataforma, ese paper. Vamos a ver en el mismo paper un diagrama de la conexión. Vamos a empezar con la conexión exterior. Es bien similar lo que está pasando ya sea en la conexión interior como en la exterior, ¿verdad? Pero tenemos los momentos y los cortantes en la viga en la viga y en la columna. Ellos le están llamando al brazo entre la fuerza en tensión de la viga y la fuerza en compresión de la viga, ZB. HB otra vez la profundidad de la viga, HC es la profundidad de la columna. Y fíjense que ellos asumen, y esta asunción, igual que nosotros para la curva de momento de rotación de la viga o de la columna, una de las asunciones que hacemos para conseguir la relación momento-rotación es asumir que el punto de inflexión está en el medio. Pues ellos hacen esa misma asunción para poder obtener una curva de esfuerzos en la conexión versus deformaciones en la conexión. O sea que asumen que el punto de inflexión está en el medio de las columnas y el punto de inflexión está en el medio de las vigas. Así que el EB se refiere a la mitad de la viga desde la cara de la columna y el EC simplemente perdonen que me moví más de la cuenta, déjenme achicar el dibujo un poco más. El EC es de punto de inflexión de la columna de abajo a punto de inflexión de la columna de arriba. Y el diagrama lo vamos a ver cuando la columna es interior. Esto es una columna exterior, una conexión exterior. Y es bien similar. Lo único que tenemos la otra viga en este caso con momento positivo, si es lo único que estamos considerando es el momento sísmico.
Los cortantes de la conexión, a pesar de que la curva en general la hacemos con el cortante horizontal, pues le pone el cortante vertical y el cortante horizontal en la conexión. ¿Verdad? Y uno lo puede calcular en función a las fuerzas que ocurren que se le aplican a la conexión, tanto de cortante como las fuerzas axiales debido a momento. Y lo que va a hacer aquí el libro sí va a calcular la relación entre esos esfuerzos y el esfuerzo principal en tensión dentro de la conexión. Porque él nos va a dar unas curvas de esfuerzo en tensión versus deformación. Y esas son las curvas que nos van a servir para construir las propiedades de nuestro resorte. Después vamos a ver el modelo de resorte. Pero lo primero que ella hace es establecer una relación entre los esfuerzos que se le aplican, las fuerzas que se aplican a la conexión y los cortantes horizontales y verticales. Y nada, y eso es equilibrio puro. ¿Verdad? Calculan el cortante. Este es en el caso de la conexión exterior, es bien similar al caso de la conexión interior. Calculan el cortante horizontal. Y aquí está la clave de por qué no podemos usar esta curva para modelar la conexión, y es porque esta curva es en función del cortante horizontal. Y el cortante horizontal, en realidad, al no poner la viga concentrada y en el centro y la columna concentrada en el centro, no es el cortante que recibe el resorte. El cortante que recibe el resorte, el vertical, es el de la columna. Así que en realidad lo que uno va a querer para un resorte en cortante sería el cortante de la columna versus la deformación de la junta. Y por eso es que no podríamos usar un resorte de esta manera, tendríamos que hacerlo de esta manera simplificado si queremos usar el modelo de tijera, que sería la aproximación más cruda, ¿verdad? Este modelo es un poquito, vamos a ver los sprints más tarde, y representa un poquito mejor el comportamiento, a pesar de que siga siendo algo bien sencillo que se puede hacer en SAP 2000. Claro, habría que hacerlo, es un poquito más detallado que simplemente marcar un nodo y escogerlo como hacer el modelo de tijeras en SAP. Bueno, pues básicamente también relaciona la fuerza de la varilla en tensión de las vigas al momento de la viga, y ya asumiendo, ¿verdad?, que el punto de inflexión está en el medio, pues se puede, por equilibrio estático, se puede relacionar esa tensión al cortante de la viga. Y no lo voy a explicar en detalle, ¿verdad? Pero básicamente, ¿verdad? Tenemos que el momento de la viga va a ser LV por BV, y así relacionamos el cortante de la viga a MB. Y obviamente MB sabemos que es TB por ZB. Y así hacen la relación. Y por equilibrio también podemos calcular el cortante de la columna, como básicamente déjenme buscar la ecuación inicial. ¿Verdad? Tenemos la relación de cortante horizontal al cortante de la columna, porque básicamente, ¿verdad?, el cortante horizontal está aquí, así que sería el de la columna menos esta fuerza en tensión. Eso es lo que nos daría el cortante horizontal. Y ya teniendo una relación de TB en función del cortante en la viga, pues podemos despejar esta fórmula y tenemos una, déjenme verificar cómo eliminan. Ok, ¿verdad? Teniendo ya esta expresión que sale por equilibrio estático, podemos entonces hacer una expresión de cortante horizontal solamente dependiendo del cortante en la viga. Y como les dije, esto lo sacan de equilibrio estático, usando el diagrama, ¿verdad?, aquí de la conexión. Aquí yo entiendo que estamos despreciando, este es el caso, no sé si es el caso que desprecia carga axial, veo la carga axial en el... No, la carga axial va a entrar en realidad cuando calculemos los esfuerzos principales.
Así que por ahora no entra, ¿verdad? Porque esto sería buscando momento en... Entiendo yo que... Déjenme tratar de ver dónde están buscando momento. Sería en el medio de la conexión. Porque sería B por LS, BC por LC medio. No lo voy a sacar porque no voy a escribir, pero están buscando ya sea en un punto por aquí, están buscando momento o en el mismo medio. Yo entiendo que tiene que ser en un punto por aquí porque están poniendo BC por LC, ¿verdad? BC por LC y BV por punto .5HC más LB y despejan por BC. Exacto, esa es la fórmula que sale. Así que sustituyo esto y esto en la fórmula de cortante horizontal. Ya tengo una relación de cortante horizontal con respecto al cortante de la viga. El esfuerzo cortante de cortante horizontal le llaman tau, ¿verdad? Por el área horizontal de la junta. Z, recuérdense que es el brazo de momento. Y esto es bien importante que sale de Park y Pauling. La relación entre cortante horizontal y vertical en una conexión es proporcional al radio de las dimensiones de la conexión. Así que una vez yo consigo por equilibrio estático mi cortante horizontal, pues ya básicamente por la relación de dimensiones de la viga consigo mi cortante vertical. Y le llaman sigma al cortante horizontal en la conexión. Así que tenemos tau es el vertical y sigma simplemente el horizontal. Y como la relación entre cortante vertical y horizontal es alfa, ¿verdad? Las dimensiones de la columna, pues tenemos entonces cómo se relacionan entre ellos también. Y pues si tengo los esfuerzos cortantes puros que están ocurriendo, puedo calcular, ¿verdad? Por el círculo de Moore, los esfuerzos principales, tanto en compresión como en tensión. Y esta es la clave de este paper, de este artículo, porque básicamente ellos nos dan unas curvas de la capacidad en tensión versus la deformación en cortante de la conexión. Y hacen lo mismo para conexiones interiores. En conexiones interiores cambia un poquito porque ahora además de TB tenemos CB. Pero las relaciones son similares, ¿verdad? El diagrama de equilibrio de la conexión ahora tiene el otro tramo de la columna, de la viga, perdón. Pero sigue siendo bien similar los diagramas. Simplemente se le añade este tramo de la viga y nos establecen las mismas ecuaciones de equilibrio. Entonces ahora vamos. Lo que quiero ver ahora es ya tenemos una relación de los momentos principales, perdón, de los esfuerzos principales en la conexión a básicamente las fuerzas en la viga. Él va a tener un repaso de literatura interesante. Déjenme. Otani, curiosamente, es el modelo de resbalamiento que yo les expliqué, donde uno le añade resbalamiento a la rotación de la viga. Eso es lo que usa la referencia 8 del doctor Ricardo López para conseguir resbalamiento. Eh, y de hecho tiene una parte de repaso de literatura de resbalamiento. Ahí está el modelo de tijera, que es el que tiene ese abdomen ya integrado. Y tiene otros modelos más complicados. Y del repaso de literatura, ella va, bueno, no he visto el propuesto. El que ella propone, fíjense que tiene 3 resortes. Así que básicamente hay que modelar la dimensión si uno fuera a modelar esto en SAP 2000 es sencillo, pero hay que hacerlo a mano, porque uno tendría que llevar las columnas hasta el extremo de la conexión, ¿verdad? La columna superior, la columna inferior también, y las vigas también al extremo exterior de la conexión. Entonces uno define 3 ¿verdad? 5 o en este caso hay 4 nodos porque es columna exterior, pero habrían 5 nodos si uno tuviera el otro resorte de la viga. Y fíjense que la conexión tiene 2 resortes en cortante y un resorte en rotación. Si fuera la conexión exterior, pues en interior, pues tendría otro resorte en rotación acá también. Así que vamos a necesitar 2 relaciones: cortante y deformación cortante y momento
perdón, cortante y desplazamiento cortante de la conexión y momento y rotación cortante de la conexión para modelar los tres resortes de la conexión. En el caso de una viga interior, pues tendríamos un resorte idéntico a este, asumiendo, ¿verdad?, que la viga del otro lado es idéntica a esta. Si no, pues eso varía. Para tener una curva de momento o rotación. Así que básicamente esto habría que definirlo con elementos de enlace, de formación, lo que sería la 2 en el caso del decortante y lo que sería la 3 en el caso del resorte rotacional. Y modelaríamos las curvas de momento, rotación y de cortante desplazamiento explícitamente en los elementos de enlace. Y entonces la clave ahora es conseguir, ¿verdad?, las propiedades de esos resortes. Y ahí está como modelaríamos, ¿verdad? Ya en SAP, ¿verdad? Modelaríamos la columna llegando a este nodo, la otra columna llegando a este nodo. Y la realidad es que esto habría que hacerlo, ¿verdad?, a mano. No es como que SAP tiene un elemento que uno lo pone y automáticamente, como en el caso del C-Source Model, que es simplemente decirle en este nodo, considera el C-Source Model y entonces uno le pone los rigid offsets y ya. Esto habría que hacerlo a mano, pero si no, como les dije, en el caso de que uno quisiera evaluar un pórtico de una estructura existente que uno no va a tocar el pórtico, quizás uno va a rehabilitar poniendo paredes de carga en otro sitio y uno quiere asegurarse que los desplazamientos en la conexión no excedan la capacidad de desplazamiento, pues uno podría hacer este modelo. Así que valdría la pena sentarse y hacer el modelo. Él les va a decir, ¿verdad?, en la literatura cómo calcular el desplazamiento para los resortes de la columna y cómo calcular la relación momento-rotación. Les va a dar dos casos: caso sin carga axial y caso considerando carga axial. Yo voy a ir directo al caso de carga axial, en que en la columna hay carga axial. Así que vamos a ver la formulación. Vamos a ver la formulación. Déjeme asegurarme que este es el caso con carga axial. Bueno, ahora es que va a discutir los dos casos, ¿verdad? Y estos son los mismos diagramas de ahorita que estaban en el capítulo 2 de equilibrio en la junta. Y ahí le establece las relaciones que ya habíamos establecido. Pero vamos al caso de carga axial para ver cómo cambia un poquito. Lo único que cambia es que ahora vamos a tener esfuerzo axial que afecta, ¿verdad?, el cálculo de los esfuerzos principales. Y como los dos casos son bien similares, lo otro que nos tenemos que acordar es que la relación de cortante en la columna cambia un poco si la columna es interior, porque entonces también tenemos las cargas en compresión del otro lado, las fuerzas en compresión del otro lado de la conexión. Uno puede, si fuera simétrico, uno puede decir que estas dos fuerzas en compresión, la del acero y la del bloque en compresión del hormigón, en realidad es igual a la tensión del otro lado por equilibrio de momento. Y ponerlos iguales, ¿verdad? O simplemente calcularlos porque no es difícil. Y les explica el método iterativo para establecer esa relación. Pero este es el caso sin carga axial, así que quiero ir directo al caso con carga axial y ver cómo cambian las fórmulas, porque no cambian mucho, ¿verdad? Ahora ya estamos en el caso de carga axial, ¿verdad? El cortante vertical es cortante vertical de la conexión entre el área horizontal de la conexión. Ya sabemos la relación entre cortante horizontal y cortante vertical de la junta, que es una relación por la geometría de la conexión. Y el esfuerzo en compresión, el esfuerzo cortante, perdón, de la conexión vertical, ahora cambia porque hay que añadirle el esfuerzo axial de, de la carga axial, ¿verdad? Que sería P sobre el área horizontal de la conexión. Y esa es la expresión que cambia. Simplemente le añadimos eso que ellos le llaman sigma A, o el esfuerzo por carga axial. Así que la fórmula de esfuerzo, para entonces ahora la fórmula de esfuerzos principales de sigma, va a ser, ¿verdad? Va a incluir ese término de carga axial. Y haciéndolo al revés, ¿verdad? Entonces tenemos que tau es igual ahora en vez de a sigma sobre alfa, a sigma menos sigma A sobre alfa. Y así es que cambia la fórmula de esfuerzos principales de la conexión. Y les digo, esto es importante porque las curvas que nos da este paper es en base al esfuerzo principal en tensión. Entonces, básicamente, si se fijan, vamos a tener una relación de... Aquí básicamente juegan con la fórmula y nos dan el esfuerzo
el esfuerzo, lo que ellos llaman el esfuerzo cortante horizontal, en términos del esfuerzo principal y de la carga axial y del esfuerzo axial. Así que ahí tenemos la fórmula de cortante horizontal en base a esta fórmula. Y por lo tanto obtenemos una expresión para el cortante vertical, que es la que nos interesa. Porque ahora, y esto es importante porque ahora podemos calcular si tenemos la fuerza en la fuerza en tensión del copper que se genera en la viga y tenemos una expresión para el cortante horizontal en base al esfuerzo principal, podemos calcular el cortante en la columna. Y es importante porque el resorte lo vamos a construir en base a ABC y deformación cortante. Y como el cortante horizontal sale del esfuerzo principal y tenemos una curva de esfuerzo principal versus deformación cortante, podemos establecer esa relación entre BC y deformación cortante y por lo tanto entre BC y desplazamiento cortante. Y a la vez sale automáticamente la relación entre momento y rotación cortante básicamente para definir los cuatro resortes. Ahí está la explicación de cómo hacerlo y no es complicado, ¿verdad? Pero es iterativo. Así que yo voy a ir directo al diagrama de... yo creo que era aquel mismo. Sí, este es el... Hay dos diagramas de flujo, uno para sin carga axial y otro para carga axial, pero es básicamente idéntico, ¿verdad? Básicamente vamos a tener curvas de cómo se comporta la conexión dependiendo de los detalles. Y yo creo que pasamos unas. No, déjenme buscarla. Ok. Y el flowchart está en qué página. Lo había apuntado. En la página 85. Y las curvas están después de esa página. Ok. Eh, Vamos a ver esas curvas un momentito. Y fíjense que dependiendo de los detalles de cuán desarrollada esté la conexión, el acero, nos dan una curva de capacidad de esfuerzo principal en tensión de la conexión versus deformaciones cortantes de la conexión. Deformaciones cortantes, ¿verdad? Horizontales. O deformaciones cortantes en general. ¿Verdad? La capacidad, fíjense que era .42 en el otro, ahora baja a .29 si los refuerzos están doblados hacia afuera porque, ¿verdad? No confinan la conexión y tiene menos capacidad en cortante. Y ellos dicen que ya esto está reducido para considerar de una manera indirecta resbalamiento. Eh, Otra vez, esta curva, si este está mejor desarrollado, otra vez sale hacia afuera de la conexión, así que la capacidad en este caso no es simétrica. Aquí aguanta menos, acá más. Y también nos dan una curva, ¿verdad? Este es un caso, aquí está desarrollada, pero nos ponen un caso en que no está desarrollada y ven cómo le bajan la capacidad en cortante, en deformación cortante a este caso. En el caso de una conexión interior, asumiendo que el acero continúa, pues entonces nos dan mucha mejor capacidad, tanto en resistencia, ¿verdad? Como en deformación. Ok, pues vamos al flujograma en la página 85 y vamos a tratar de discutirlo. Básicamente tenemos una curva que nos da tensión en cedencia, ultimate, ¿verdad? Y lo que queremos es básicamente construir puntos aquí en cedencia y aquí en ultimate de cortante en la columna y momento en la viga versus la deformación cortante. Así que queremos ver cómo este esfuerzo en tensión principal se relaciona al cortante en la columna y al momento en la viga para poder definir las propiedades de cortante y desplazamiento cortante y de momento y rotación cortante en la conexión. Claro, para poder hacer eso tenemos que hacer unas asunciones y similar como ustedes hicieron en la asignación para momento de rotación de la viga y la columna, lo que vamos a asumir es que el punto de inflexión de la columna y de la viga está en el centro de la columna y la viga. Y
Pues básicamente establecemos, por ejemplo, el punto de excedencia o el punto último de la curva para entonces buscar el cortante en la columna y el momento en la viga. Una vez establecemos este esfuerzo principal, podemos calcular el cortante horizontal, el cortante vertical, perdón, con la fórmula donde aquí todos los parámetros son dados, ¿verdad? Tenemos una carga axial. Si vamos a usar carga axial en la columna, que sabemos que hay carga axial, podemos usar una carga axial promedio, como, como yo les dije que hicieran en la asignación. Porque obviamente la carga axial puede ir variando en la columna. O uno podría usar un valor conservador, ver si aumentamos la carga axial es más, da más resistencia, pues lo que podemos hacer es después reducirlo a un valor más conservador, quizás al mínimo que salga de un análisis preliminar. O, pero podemos empezar con la carga promedio gravitaria, por ejemplo. La realidad es que cada vez que vayamos a establecer la curva de momento, rotación y cortante desplazamiento, vamos a tener que hacer un proceso iterativo que, aunque es sencillo, es iterativo. Se puede programar en Mascat o algo así. Pues nada, establecemos ese esfuerzo y establecemos, ¿verdad? Y esto no cambiaría, esto simplemente sería una fórmula. Establecemos el cortante vertical, y una vez tenemos el cortante vertical, pues ya saben que el cortante horizontal es básicamente, se relaciona con la propiedad geométrica de la sección. Así que ya tenemos todos esos parámetros al establecer PT. Y esto simplemente son fórmulas. Lo que sí es que vamos a tener que tener una curva de momento en la viga. Déjenme cambiar ese color. De momento en la viga versus la tensión del acero en tensión, y en el caso de una de conexión interior, perdón, de tensión en el acero, compresión en el acero y compresión en el concreto. Claro, cuando uno hace el cálculo de MY y MU a mano, uno tuvo que calcular estos parámetros. Recuerden que esto es para conexión interior. En la exterior solamente hace falta este parámetro. En el interior hace falta estos dos parámetros. Si uno no los tiene, uno podría ir por ejemplo, al Section Analyzer y ver cuál es la deformación en el acero en cedencia. Y dependiendo de la deformación en el acero en cedencia, ¿verdad? Uno puede calcular TS. Y uno podría, ¿verdad? Si la conexión... Recuérdense que eso viene de que en la conexión yo tengo mi cortante de la columna y voy a tener mi tensión y mi compresión de la viga. Entonces mi cortante en la junta, ¿verdad? Va a ser, ellos le llaman BHJ o BJH, ahora no me acuerdo. Que va a ser, con los signos que yo lo dibujé, sería BC menos TB menos C. Y de ahí es que viene que necesitamos saber, ¿verdad? Las fuerzas en la viga. Vamos a la... en el caso de la columna exterior, simplemente sería BC es igual a la tensión menos el cortante horizontal, o sea, el cortante en la columna. Pero en el caso de la viga interior, y él no dibuja el flowchart de la viga interior, pero lo dice en los pasos, pues verdad, es la compresión en un lado de la conexión más TV. Y claro, si uno está haciendo un análisis preliminar, quizás uno simplemente, ya uno sabe, ¿verdad? Uno puede estimar T como MB sobre D, y uno puede decir por equilibrio, si esta viga y esta viga son iguales, que T tiene que ser igual a C, uno asumiendo, ¿verdad?, que tiene el mismo momento a ambos lados de viga. Y sería como algo preliminar. Pero si no, uno lo puede sacar del cálculo en Mascat, ¿verdad? O estimar, o con Section Analyzer, buscar las deformaciones y sacarlo. Este,
Porque uno lo que va a hacer es que va a asumir un valor de esa fuerza y uno asume un valor y ya uno puede calcular veces. Así que asumimos el valor de en el caso de la columna anterior solamente es la tensión en la varilla en tensión. Y ya uno tiene el cortante en la columna que sería el valor asumido menos el cortante horizontal que ese no cambiaría. Entonces con eso uno puede estimar el momento en la viga. Esta ecuación salía de estática pura del diagrama de equilibrio de la junta exterior. También lo tenemos para la junta interior, recuérdense, esas fórmulas están arriba. Y después podemos calcular el momento en la viga por equilibrio también. Y todo esto es asumiendo, ¿verdad? Estas fórmulas salen asumiendo que el punto de inflexión tanto en la columna como en la viga está en el medio y que lo único que hay es fuerza sísmica. Claro, como uno asumió la tensión, uno tiene que verificar si este momento es el que causa esta tensión. Y aquí lo que le dicen es que asegúrense que la precisión sea .01, o sea que TB sea igual al TB que causa este MB. Y si eso no ocurre, pues seguimos iterando TB hasta que converja. Si ya ocurre, pues ya tenemos el momento que causa este cortante en la columna y ya podemos calcular las propiedades, ¿verdad? Ya tenemos que el cortante en la viga, el cortante en la columna. Podemos calcular, ¿verdad? La deformación cortante. Recuérdense que la deformación cortante es el desplazamiento cortante para las propiedades del resorte de la columna. Va a ser HB medio, ¿verdad? Porque el resorte va hasta la mitad de la columna. Y tenemos dos resortes, el de arriba y el de abajo. Así que ya uno tiene el desplazamiento y uno tiene ¿de dónde salen estos gamas? Salen de la curva déjenme ir abajo, ¿verdad? Si uno lo está haciendo para el caso de excedencia, pues aquí uno tiene, ¿verdad? La deformación cortante en excedencia. Que en este caso no se la dan, ¿verdad? Porque uno usaría la elástica. Tendría que dividir esto por la G elástica de la conexión, desde el hormigón. Pero entonces le dan la ultimate. Y uno podría seguir haciéndolo, ¿verdad? Pero si ya uno tiene como el modelo de ojo de Hunt, uno la modela trilineal, ya uno tiene, ¿verdad? Con esta curva trilineal puede modelar la conexión. De todas formas, uno no quiere estar en esta zona si uno va a rehabilitar. Así que hay que hacer un procedimiento iterativo. Esto sería, ¿verdad? Para excedencia y después hacerlo para momento último y poder establecer tanto la curva de momento versus lambda y cortante en la columna versus delta. Eh, Así que habría que hacer dos iteraciones para el de excedencia y para el de ultimate. Para este no habría que hacerlo, ¿verdad? Porque uno lo que haría es que seguiría horizontal y usaría esta conexión. Y recuérdense que en el resorte de enlace, uno no tiene, ¿verdad? Elemento elástico, así que uno modela explícitamente la curva de rotación. O sea que uno iría a SAP y tendría una curva de BC, tendríamos el punto de excedencia, tendríamos el punto último y tendríamos la curva horizontal versus delta, donde delta sería gamma por HB medio. HB es la profundidad de la viga, ¿verdad? Entonces tendríamos una curva de momento en la viga versus el gamma que leemos directamente de la curva de esfuerzo principal en tensión. Recuerden que ellos le llaman P minúscula, pero eso es un esfuerzo, ¿verdad? Es el esfuerzo principal en tensión de la conexión, que asumen que está trabajando prácticamente en cortante puro. Claro, hay carga axial, así que no es exactamente cortante puro. Y tenemos la curva de P versus gamma, que era esa misma curva. Con esa curva y el proceso iterativo construimos estas dos curvas que van a ser, ¿verdad? Para el resorte en cortante de las columnas y el resorte rotacional de la viga. Si es una columna interior, ¿verdad? Tenemos dos resortes de viga con estas propiedades. Eso sería un resorte en rotación 3 y esto sería un resorte en
desplazamiento 2, que es desplazamiento cortante vertical, si miran en el caso de SAP 2000. Y habría que hacer eso para cada conexión diferente, exterior e interior. Eh, y como les digo, es un poquito tedioso porque SAP no lo tiene programado ya. Pero se los doy porque si ustedes se encontraran en algún momento en una situación, vamos a repetir. Si yo tengo un edificio que voy a rehabilitar y tengo un pórtico, pues yo voy a hacer una de dos cosas. O hago un modelo bien sencillo, como el que yo les recomendé primero, donde ya el AC4113 me va a dar mi capacidad horizontal de la conexión. Y puedo usar, por ejemplo, el modelo de tijeras, que aunque el modelo de tijeras es demasiado simple, pues podría modelar eso y quizás incluir resbalamiento, ya sea con agrietamiento de la columna elástica y de la viga elástica, o incluyendo resbalamiento en la conexión de las vigas, y asegurarme que mi conexión esté cómoda, ¿verdad? En esta zona que nunca exceda mi capacidad elástica. Si no, tengo que rehabilitar de tal manera que eso ocurra, ya sea rehabilitar la conexión o rehabilitar el pórtico de tal manera que... y claro, si es una estructura existente, mi inclinación sería o poner paredes de carga de tal manera que esas conexiones sufran deformaciones bien pequeñas, o literalmente rehabilitar el pórtico de tal manera que incluya rehabilitación de las conexiones. Si uno está diseñando, pues uno simplemente diseña la conexión para que esté bien cómoda, así que ya el tener que modelar más allá de la zona plástica no debería entrar ya sea que uno haga este modelo o simplemente la modelo elástica, uno se asegura cuando la diseñe que la conexión aguante los cortantes a lo que les den en el análisis. Claro, si uno tiene un pórtico que uno ve, una estructura que uno está evaluando, un pórtico asistente, los detalles quizás son buenos. Y claro, uno dice, bueno, pues yo voy a rehabilitar la estructura, quizás añadiendo paredes de carga o algún tipo de arriostre, ya sean pórticos de acero, lo que sea que uno vaya a hacer. La estrategia de rehabilitación que se haga, y uno no va a tocar el pórtico y uno dice, bueno, este pórtico yo creo que en realidad está en buenas condiciones. Y una vez yo rehabilite la estructura, esas conexiones uno está confiado, ¿verdad? De que pueden resistir, pues uno las puede modelar de esta manera que es explícita, pero a su vez es relativamente sencilla. Es algo que en un programa como SAP uno las puede modelar cada conexión y tener no solo eh, la deformación cortante de la columna con unas deformaciones que representan la deformación real, ¿verdad? El Scissors Model no es muy bueno representando esa conexión real. Quizás el que vimos de acero, el Krawinkel, pues es mejor, pero el Krawinkel es mucho más complicado que este modelo que acabamos de discutir. Pues uno la podría modelar y estar conforme que si en nuestro análisis esas conexiones se comportan bien, no exceden el momento último, ¿verdad? Quizás estamos... Yo como quiera en conexiones sería conservador y estaría en una zona cómoda. Me gustaría estar por aquí, ¿verdad? Si estoy por aquí y él me dice que las rotaciones que aguantes hasta acá, pues quizás podemos estar contentos y dependiendo del caso que sea, ¿verdad? Pues uno podría hacer este modelo y por eso era que quería discutir este modelo adicional porque entiendo que puede ser útil dependiendo del caso con que uno se encuentre en la práctica de rehabilitación, ¿verdad? Porque ya esto no lo haría si es rehabilitación, si es una conexión de un diseño nuevo, uno se va a asegurar que las fórmulas que nos da, ya sea el código de hormigón o el AC4113, que son similares, pues que la conexión tenga esa capacidad, ¿verdad? Y no se exceda los cortantes en la junta, no se excedan de la capacidad de la conexión. Entonces básicamente estaríamos dejando la conexión elástica. Y recuérdense, ¿verdad? Las conexiones, la falla en la junta y este paper otra vez tiene un buen resumen de fallas en la conexión, ¿verdad? Uno quiere estar bien lejos de que la conexión falle, porque sabemos que una falla en la conexión puede ser catastrófica, ¿verdad? Igual que no queremos que la columna ceda, aunque sí puede ceder un poco, ¿verdad? Tratamos de hacer viga débil, columna fuerte. Pues de igual manera no queremos que la conexión falle. Y ahí tenemos ejemplos, ¿verdad? De casos, ¿verdad? A lo que no queremos llegar.
En general, en un diseño moderno, uno espera que esta zona permanezca elástica y que la plastificación, ¿verdad?, ocurra no en la columna, sino en esta zona de la viga. Y claro, uno sabe que podría ocurrir cierta plastificación en la columna, pero no debería ser mucha. Claro, diseñamos la columna para que se comporte bien dúctil. Ahí tienen varios, sigo viendo fotos interesantes y sabemos otra vez que fallas en la conexión pues son catastróficas. Eh, Vamos a dejarlo ahí. Ahora lo que vamos a hacer es lo próximo es hablar de los modelos de fibra, así que voy a tomar una pausa.